¿Cómo están amigos? Hoy les traigo el resumen de El Apocalipsis es solo un juego para mí. Esta historia inicia con Go Cheon-su, que estaba jugando Mundo Zombie, tenía que conseguir armas útiles, consigue un bate de béisbol, las armas tenían una cantidad limitada de balas, y debido a su ruido, atraen a muchos zombies. Un espectador le acababa de donar 1000 wons, este le decía que acababa de morir, en eso le pregunta si seguiría siendo divertido si aún sigue siendo el único que lo observa. Su nombre es Go Cheon-su, es un streamer y solo tiene un espectador, entonces su único espectador le dice que lo elegirá. Una explosión se había escuchado, toda su ciudad estaba en caos, algo raro estaba pasando, y su computadora no quería encender. Entonces decide salir para ver qué estaba sucediendo, ve a una mujer a la que le quiere preguntar, pero ella se asusta y sigue corriendo. En eso logra ver varias ventanas con comentarios, preguntaban por qué había escogido a un jugador que lucía tan estúpido, Cheon-su se sorprende, era una ventana de chat. Los espectadores se burlaban, en eso aparece un zombie, unos le deseaban suerte, y otros decía que moriría en 30 segundos. Cheon-su comienza a correr, entra a un edificio para esconderse, pero el zombie no dejaba de seguirlo, tenía que llegar a su casa que estaba en el 7º piso, pero decide subir a la terraza. En los comentarios del chat no dejaban de burlarse, pero al fin logra abrir la puerta y cerrarla, esto no le parecía divertido, ciertamente era divertido cuando era solo un juego. Primero tendría que encargarse del zombie que estaba en las escaleras, para poder llegar a su habitación, primero tendría que encontrar un arma con el cual pueda enfrentarlo, en lo que pensaba, detrás aparece otro zombie, era el propietario. Todo estaba pasando muy rápido, en lo que el chat se burlaba, uno pregunta si no era una caja de suministros. Quitándolo de encima, le dice al zombie que baje la renta, lo había empujado por accidente, el chat decía que tenía buena suerte, o quizá fue solo coincidencia. En lo que se sentaba para descansar, los zombies ya estaban empujando la puerta para entrar, al retroceder tropieza con la caja de suministros. Al abrir la caja encuentra un bate de béisbol, con esto, comenzaría a matar a los zombies. Mi nombre es Cheon-su, y para mí, el apocalipsis es solo un juego. Pero a diferencia del juego, Cheon-su nunca había sujetado un bate, al ver esto su chat no dejaba de burlarse, Cheon-su no podía golpear de la forma que quería y termina cayendo. Ciertamente esto era una comedia de mierda para los espectadores. No era bueno balanceando el bate, y sería imposible separar a los zombies, entonces decide romper el bate y con la punta afilada termina matando a los 3 a la vez. Al regresar a su casa para cambiarse, los espectadores decían que no pensaban que iba a escapar de eso, esto era más divertido para ellos. Cheon-su se da cuenta que ningún aparato estaba funcionando, ni su computadora ni el celular, la situación era más grave de lo que podía imaginar. El espectador que lo eligió como jugador le pregunta qué hará ahora, Cheon-su le dice que irá a la casa de sus padres. Conduciendo una motocicleta decía ponerse en marca, pero para los espectadores esto era muy aburrido, no estaba matando a ningún zombie, Cheon-su se preguntaba si estarían bien sus padres, pero también el gas de su motocicleta se estaba acabando. En eso algo lo detiene y cae, era la lengua de un monstruo. Esto asusta a Cheon-su, además de zombies, también había monstruos, este vuelve a atacar con su lengua, pero Cheon-su lo esquiva. Recordando el juego, tenía que evitar las carreteras rectas, y tendría que meterse a los callejones para evitar al monstruo. Lo había llevado a un callejón donde planeaba pelear contra el monstruo, que saltaba y choca contra la basura, Cheon-su enciende una botella que tenía una tela para poder quemarlo. Solo le quedaba una bomba improvisada, y se lo arroja en la boca y lo mata. El chat decía que estaba loco, y otros decían que nunca vieron a otra persona tan valiente, y se preguntaban si era un cameo con una serie de acción. Cheon-su se preguntaba si ya había terminado, pero el chat le decía que necesitaría más que eso, nadie era tan bueno al inicio del juego. ¿Juego? ¿Estoy arriesgando mi vida por un juego? En eso la ventana le dice que consiguió un logro, repetidas provocaciones, consiguió una habilidad, provocación y acumulación récord. Era su primera habilidad, realmente era como un juego, viendo su ventana de habilidades. Provocación, mientras más monstruos lo apunten, más fuerte se vuelve, y obtiene un 10% por monstruo matado. Acumulación récord, el 10% es añadido a la habilidad física base. Era como si la misma habilidad le pidiera que se adentre a la boca del lobo, aunque para un streamer como él, sería bueno ganar atención, pero primero tendría que darle prioridad a la seguridad de su familia. Pero gracias a ese monstruo, su motocicleta estaba rota, no estaba tan lejos de casa, así que tendrá que caminar un poco. ¿Qué diablos ocurrió? Al ver su casa, el chat decía que posiblemente un monstruo la mordió, entrando desesperado, comienza a llamar a sus padres, esto era una mierda, no había nadie en su casa, el chat se preguntaba si fueron devorados. Sus padres dejaban registros, y posiblemente dejaron un rastro, buscando en su casa, encuentra una carta en su cuarto que decía, que se fueron con los soldados y esperaban volver a ver a su hijo, la unidad de soldados era la división 7.5. El chat no dejaba de burlarse, diciendo que dejaron a su hijo y se preguntaban si Cheon-su lloraría. Pero había algo raro, con la personalidad de su padre, no había forma de que se fuera primero, entonces se da cuenta, si esto era un juego, la clave de la historia será encontrar al personaje principal. Había una alta probabilidad de que el escenario fuese organizado con esa intención, entonces no sirve de nada preocuparse en este momento, y solo hay una pista en esa división de soldados.
Ya calmado, comienza a buscar comida. El Chad no entendía por qué estaba calmado cuando sus padres estaban desaparecidos. Pero Cheonsu les dice que necesita prepararse para irse, posiblemente no tenga nada más que hacer en ese lugar. En eso escucha un ruido, saliendo a ver, un zombi lo sujeta, pero cortando su brazo se deshace de él. Pero su habilidad provocación se había activado, mientras más zombies mate, más puntos obtendría. Entonces decide poner a prueba esa habilidad, se pone a matar a los zombies que ve, al final la entrada era un desastre con varios cuerpos muertos. Solo había 7 de ellos, pero quedaba un minuto de habilidad, pero escucha un ruido en la cocina, decide ir a matarlo antes que termine el tiempo, pero solo era una persona. El tipo estaba cocinando, y el chat decía que Cheonsu se volvió loco, ya que iba a comer algo cocinado por extraños. Pero Cheonsu decía que no era fácil de manejar, si llega a amenazarlo o se mete en su camino, entonces lo mataría. El tipo le dice que coma, a pesar de su apariencia, trabaja en un restaurante, no tenía muchos repartidores, por eso decidió dejar la comida personalmente. Recordaba cómo le pedía perdón por traer zombies a su casa, y le decía que cocinaría para él. Cheonsu le dice que tiene que irse para reunir información, el tipo le dice que, si quiere ir con él, escuchó que hay un centro de evacuación en una escuela. Cheonsu sabía dónde estaba la escuela y era la primera persona con la que se encuentra. Si era un juego, probablemente el tipo era un NPC que le daría pistas y lo guiaría por la historia. Al final decide ir con el tipo, su nombre es Jun Min-kyu. Cheonsu le dice que hay una bicicleta en el sótano, Jun irá a por ella, y Cheonsu guardaba sus armas. En eso escucha un grito, era Jun a punto de ser devorado por un monstruo enorme. Cheonsu no entendía por qué era tan grande, el chat le dice que es un cabezón, estaba en un nivel diferente al sapo y los zombies. Le preguntaban si iba a luchar contra esa cosa, y otros le pedían que solo lo ignore. Al final Cheonsu decide ignorarlo y escapar, pero al verlo su habilidad se activa, entonces Cheonsu comienza a acelerar, no sabía cómo pelear contra eso, y encuentra la motocicleta de Jun, dejando la bicicleta de lado, decide escapar en la moto, pero el monstruo no dejaba de seguirlo. Por otro lado, un oficial les pedía a las personas que entren a la escuela, ya que iban a construir una barrera, pero un hombre les decía que tenían que esperar a una persona, hablaba del repartidor que acababa de morir. Otro anciano le dice que es mejor refugiarse, no servía de nada quedarse afuera. En eso llega Cheonsu con la motocicleta del repartidor. Las personas estaban asustadas al ver lo que estaba arrastrando con la motocicleta, era el dedo de ese monstruo, en el chat le decía que solo llamaba la atención y que un dedo no era un trofeo. El viejo le preguntaba por el dueño de la moto, pero Cheonsu le dice que está muerto, ahora estaba ocupado y le pregunta por el hombre a cargo de ese lugar. Un hombre se presenta como Lee Seo-hoon, jefe del departamento de transporte, él estaba a cargo en ese lugar. Cheonsu también se presenta, el oficial pregunta si ese dedo era del monstruo de cabeza grande, Cheonsu piensa que fue bueno traer ese dedo, pero el oficial le dice que perdieron a varios colegas debido a ese monstruo y no tuvieron más remedio que verlos morir desde lejos, Cheonsu le dice que simplemente cazó a ese monstruo. Todos se sorprendieron al escuchar esto, se preguntaban cómo pudo haberlo cazado. Recordando la casa, Cheonsu les propone una apuesta a los espectadores, ellos le preguntaban qué apostaría Cheonsu, él les dice que ya estaba apostando su vida. Y si llegaba a conseguirlo, les pedía que le hicieran un favor, lo que fuera que pidiera. Los espectadores decían que no lo sabían, la apuesta no tenía mérito para ellos, otros le decían que si lo hace divertido de ver no les importaría. Si Cheonsu gana vivirá, pero si pierde simplemente morirá, al ver que tenía agallas para apostar su vida, deciden aceptar su apuesta. Cheonsu termina por entrar a un túnel de carretera, esto hace que el monstruo choque su cabeza. Volviendo al presente, Cheonsu les dice que se los contaría después, sobre cómo mató al monstruo, pero el oficial le dice que primero tienen que revisarlo por si tenía alguna infección. Las personas pedían que lo revisen rápido, era un verdadero cazador y pedían que primero lo revisen dentro. Al ver la insistencia de las personas, el oficial decide dejarlo entrar, y en su revisión los espectadores decían que el monstruo realmente murió por causas naturales. Después de la revisión, el hombre quería la confirmación si el repartidor estaba realmente muerto, era el dueño de un restaurante en el que trabaja, Cheonsu le dice que iban a venir juntos, pero no pudieron por culpa de ese monstruo, solo recogió la moto, pero nunca se la robó. Termina por agradecerle, ya que la última comida que el repartidor hizo para él, nunca lo olvidará. Los espectadores se reían al ver esto, decían que era muy bueno actuando, ya que realmente era un maldito que comió esa comida amenazándolo. Al entrar al refugio, el sistema le decía que había dejado el tutorial, a partir de ahora, puede incrementar sus oportunidades de supervivencia usando su ventana de estadísticas. Buena suerte, al último hombre de pie. ¿Tutorial? ¿Ha sido un tutorial todo este tiempo? El único espectador que tenía antes de que iniciara el juego le dice que pasó el tutorial en el mejor tiempo posible. Cheonsu le dice que quiere hablar con él, los espectadores no entendían qué pasaba. Cheonsu le dice que también estuvo de acuerdo con la apuesta que hizo con los demás, lo había visto con sus propios ojos. Su único amigo y espectador. Cheonsu le pregunta si no es tiempo de que le cuente algo. Los otros espectadores se preguntaban si realmente no era una apuesta con ellos, también tenían derechos, su único espectador le dice que seguramente tendrá muchas preguntas, Cheonsu le dice que no entiende nada.
Los otros espectadores le preguntaban si solo lo arrojó sin decirle nada, pensaban que solo era estúpido, y se preguntaban cómo Cheonsu llegó tan lejos sin saber nada. Cheonsu supone que fue un instinto de streamer, esto divierte a los espectadores, no sabía nada y solo corría por el parque de juegos, siquiera sabe lo que conseguirá cuando complete el juego. Le dicen que, si completa el juego, el mundo sería recreado como a Cheonsu le guste. Cheonsu le pregunta qué significaba eso. Pero su único espectador le decía que la recompensa era exactamente lo que le dijeron. También le dice que realmente es el mundo donde vivía, es la realidad, era el sistema de juegos que tenían, solo cambió aplicando su salida. Pero le pide que recuerde algo, Cheonsu era el único jugador en este juego, le dice que es el protagonista elegido y eres el único que puede reconocernos, nadie excepto tú sabe la verdad de este mundo. Ellos se convirtieron en NPC recreados para que coincida con el juego. Cheonsu le pregunta si el repartidor también era un NPC. Su único espectador le dice que es cierto, en su mayoría eran extras. No te preocupes, nosotros no somos diferentes de los espectadores que conoces, pero si no puedes superar el juego, el mundo se quedará como está. Cheonsu le pregunta quién es realmente, ¿tengo que convertirme en una deidad? Mirando el espejo, su único espectador le dice que es una pregunta divertida, ¿en todos los juegos que has jugado, los personajes te hicieron esa pregunta? Bueno, solo te diré esto, me gusta tu ilógico manejo de la espada, también lo sabes, ¿no es así? No soy alguien que te traicionaría, pero sí deseo que te esfuerces lo máximo posible. Cheonsu le decía que le estaba dando una misión abrumadora a un tipo sin empleo como él. Revisando la ventana de información, este decía, el jefe de policía necesita ser protegido, si muere en la crisis de la noche, la seguridad de la ciudad se deterioraría drásticamente. Al salir al patio y ver a tantas personas, Cheonsu pensaba que eran alrededor de 150 personas, y entre tanta gente había una amenaza para el jefe de policía. Un oficial lo llama para comer, pero Cheonsu le dice que no tiene hambre, estaba de ida para ver al jefe. Uno de los oficiales le dice que no puede decirle dónde se encuentra el jefe, esto era sospechoso, algo estaba pasando en el edificio principal. Señalando su radio, Cheonsu le dice que puede ayudar si le cuenta qué sucede, le pide que contacte con el jefe. Después de hablar con su jefe, le pregunta si está ahí para atrapar monstruos, Cheonsu le dice que sí. El oficial le dice que estaban contratando a personas con sus habilidades, pero la verdad era que el jefe de policía estaba desaparecido, no regresó después de su salida, y estaban planeando una búsqueda. Esto se estaba volviendo problemático, le pregunta por qué no lo buscaron antes, pero el oficial le dice que ahora están ocupados protegiendo a los evacuados, solo había 30 policías y no son suficientes. Cheonsu le pregunta si puede darle un vistazo al sitio donde se estaba quedando el jefe de policía. Y le preguntaba si no estaba escondiendo nada, ya que ahora trabajarían juntos. Al llegar a la oficina, Cheonsu le pide al único espectador que lo ayude a buscar pistas, pero este le dice que no. Al ver un mapa, se da cuenta que hay una pista, un área marcada que no estaba muy lejos. En eso alguien estaba afuera, este le dice que escuchó que estaba buscando al jefe de policía, al entrar, le dice que escuchó que puede encargarse de tipos poderosos, y se presenta como el inspector Jin Kyongo. Al darle la mano, empieza a apretarlo, y le pregunta si fue capaz de encontrar algo. Los espectadores decían que, si se trataba de fuerza, Cheonsu no perdería y lo estaban apoyando, pero Cheonsu solo pensaba en qué mierda le pasaba a ese bastardo. En eso se escucha un grito de afuera. Al salir y pregunta qué pasaba, el oficial le enseñaba a los infectados, estaban atacando a las demás personas. Eran zombies en un grupo enorme, Cheonsu saca su martillo y piensa que al menos debería tratar de ayudar, entonces comienza a golpear a los zombies. Y al ver que los oficiales no podían disparar, les pide que usen palos, los zombies eran muchos y mientras los golpeaba, el hombre del restaurante se preguntaba por qué solo estaba golpeando sin matarlos, entonces decide dar el golpe final a los zombies. Cheonsu se da cuenta que los zombies no entraron, ya estaban dentro, no sabía qué clase de bastardo dejaría entrar a los zombies, entonces se da cuenta que hay un oficial desquiciado dentro de la escuela. Les dice a los espectadores que no es aficionado con estos dolores de cabeza, les pregunta si solo tiene que encontrar al jefe de policía. Le pide al viejo que vigile a los policías mientras él no estaba, no tenía tiempo para convencerlo, y le pide que no se una al grupo que buscará al jefe de policía. Estaba haciendo esto para pagarle por el repartidor, tiene que prestar atención si quiere vivir. Los otros le preguntaban si estaba escapando después de aceptar trabajar con ellos. Otro oficial le pedía que no se vaya, pero Cheonsu le decía que ponga más atención a lo que pasaba en la escuela. Al manejar la motocicleta, les decía a los espectadores que muy pronto los zombies serían reducidos, y aunque se quede, sus movimientos serían obstaculizados por la policía. Ahora se dirigía a la ubicación marcada en el mapa. Al llegar al lugar no había nadie dentro, y las huellas que encontró eran de al menos 12 personas, en eso le pregunta al único espectador por qué esta vez no había una caja de suministros. El único espectador le preguntaba si no odiaba esas cajas, pero Cheonsu le dice que no, a qué se referían con eso, no era un niño que odia las cosas sin razón, pero los espectadores le decían que debe comprar las cajas de suministros. Ya había usado su zen que recibió para abrir una caja, pero Cheonsu no sabía a lo que se refería. Le dice que deslice el chat hacia abajo, al revisarlo se da cuenta que su dinero de chat estaba apagado. Al activarlo puede leer que el único espectador le había patrocinado con un zen.
Cheon-su estaba molesto porque le escondieron algo importante, y al entrar a la casa le preguntaban si estaba molesto, pero Cheon-su les dice que no está molesto, no guarda rencor, pero pensaba que había cosas que los espectadores no le habían enseñado. En eso un zombi los asusta y su habilidad se activa, y como esperaba, las huellas que encontró eran de zombis. Entonces decide salir y matar a todos, no se asustaría solo porque se mueven varios a la vez, se habían metido con la persona equivocada. Entonces un auto atropella a algunos zombis, Cheon-su le preguntaba si era el loco de la escuela. El oficial estaba sorprendido porque Cheon-su lo había esquivado con su cuerpo débil, los zombis no eran nada para Cheon-su, y se preguntaba quién era. Entonces vuelve a acelerar para poder atropellarlo, pero Cheon-su se pega al auto y le dice que abra la puerta. El oficial no sabía qué pasaba, pero Cheon-su rompe el vidrio y el oficial comienza a dispararlo, esto hace que acelere y comience a escapar, pero Cheon-su lo estaba siguiendo. Al estacionar cerca de unos contenedores, abre las puertas y de estas salen zombis, estos ya lo habían rodeado, y los espectadores le decían que, si no puede con tantos, solo debería escapar, pero el oficial había aprovechado para escapar. Pero la tasa de crecimiento de la capacidad física estaba al 500%, Cheon-su decía que peleará contra ellos por 2 minutos. Comenzó a golpearlos en la cabeza a cada uno de ellos, pero había muchos y su habilidad estaba por terminar, entonces decide ir detrás del oficial. El oficial estaba hablando por radio y les pedía que muevan al jefe de policías a la escuela. Cheon-su lo había alcanzado y le volvía a preguntar dónde estaba el jefe. Cuando quería volver a sacar su pistola, Cheon-su lo sujeta y le tuerce la mano. El oficial le pregunta quién era, Cheon-su le dice que es un streamer y estaba recibiendo mucho amor de sus espectadores. El oficial termina desmayado y Cheon-su decide manejar el carro y atropellar a los zombis, no se había dado cuenta de que el jefe estaba en la escuela, lo decía claramente en la información. Desde el comienzo no necesitaba venir a este lugar, en eso se encuentra con un peluche en el camino, no puede frenar a tiempo y termina atropellándolo. Decía que era un tipo de animal de peluche y este se levantó, se miraron por un momento y el peluche comenzó a huir. Al preguntar qué era eso, el único espectador le dice que es un oso único. Es un poco diferente a los monstruos normales, funciona como un guía para las cajas de suministros. En eso el oficial despierta, Cheon-su le dice a los espectadores que les dará 2 opciones, uno era dormirse amablemente o hacer que el oficial se duerma usando un taser. Todos eligen la primera opción, pero Cheon-su les dice que la número 2 gana, y los espectadores dicen que es una mierda, la votación estaba amañada. Una vez que lo duerme, era hora de seguir al oso, al encontrarlo, había encontrado su segunda caja de suministros. El costo era de 5 cents y era muy costoso, pero parece que era un arma debido a la marca de escudo. Al abrirlo, solo encuentra una linterna, y se preguntaba cómo mierda una linterna era un ítem defensivo, los espectadores se burlaban diciendo que será bueno para encontrar monedas en la oscuridad. En la escuela ya habían matado a los zombis, y los oficiales se preguntaban cómo entraron los zombis, uno de ellos les dice que el problema no eran las inspecciones, él estaba a cargo de eso, la situación ya estaba bajo control y no había que preocuparse tanto, ahora tenían que centrarse en calmar a los civiles. Al reunirse con otro oficial, le preguntaba si logró llamar al tipo que siguió a Cheon-su, el oficial le decía que sí, y tenían que mover al jefe de policía a otro lugar. Esto molesta al oficial, y piensa que es debido a Cheon-su, pensaba que era un mocoso inusual desde el principio. Le dice que se encargará personalmente del jefe, pero el viejo estaba escondido y escuchó todo esto, al entender que algo raro estaba pasando, piensa en decirle a Cheon-su. En eso Cheon-su ya había regresado, pero había dejado al oficial dentro del auto. Por otro lado, el viejo estaba subiendo las escaleras apresuradamente porque tenía que informarle a Cheon-su que los oficiales estaban locos. En eso Cheon-su lo detiene y le pregunta qué estaba haciendo, y si había descubierto algo. El viejo le pregunta si sabía lo que estaba pasando, el jefe de policía y el jefe de departamento estaban abajo en el sótano, y el guardia del edificio principal también estaba aliado a ellos. Cheon-su decide ir a investigar, al llegar puede ver cómo estaban golpeando al jefe. Cheon-su entra corriendo y lo patea, y cuando había sacado su pistola, Cheon-su lo sujeta y lo golpea con la rodilla diciendo que era la humanidad que había perdido. En lo que estaban forcejeando, el oficial dispara, pero la pistola estaba descargada, entonces Cheon-su lo vuelve a golpear, después de golpearlo le pedía las llaves de las esposas con la que tenía al jefe de policías. El oficial disimulaba sacar las llaves cuando solo intentaba tomar el taser, pero Cheon-su se le adelanta electrocutándolo. Era una coincidencia, ya que él también tenía uno de esos, alejándose, decía que era hora de que alguien llegue, era hora de la limpieza final. Estaba a un lado de la puerta apuntando con la pistola, y en lo que el oficial llegaba, Cheon-su le dispara en la cabeza. Maldito traidor, los espectadores estaban emocionados al ver el asesinato, también le habían patrocinado con un zen, ya sea por la misión o por lo emocionante del desarrollo. En lo que estaba recibiendo los zen, el oficial detrás había reaccionado y le decía que estaba loco por matar a un policía. Y al darse la vuelta, Cheon-su le decía que ahora deberían terminar las cosas, le preguntaba si no tenía ninguna objeción con que le dispare, apuntando con el arma, le preguntaba el lugar, brazo, pierna, cabeza, le dice que se asusta con un solo disparo, pero intentó dispararle varias veces antes. Esas palabras eran una recomendación de los espectadores, por lo cual le patrocinan con otro zen, lo cual hace muy feliz a Cheon-su y les agradece.
Al salir, les decía a los oficiales que vayan al sótano, ahí encontrarían a los secuestradores del jefe de policías. Cheon-su pensaba que ya había terminado, llamando a su ventana de información, esta le decía que era peligroso quedarse demasiado tiempo en una zona. Cheon-su les preguntaba cuánto se puede considerar demasiado tiempo, los espectadores le decían que 1 o quizá 2 días, y debería haber una clase de señal, así que tiene que tener cuidado. Entonces les pregunta qué pasaría si se queda en la escuela mucho tiempo, pero los espectadores solo se ríen y le dice que no saben. Cheon-su pensaba que ya le habían dado suficientes pistas, los espectadores realmente eran útiles, pero no puede confiar completamente en ellos. Entonces Cheon-su decide irse, el jefe de policías le preguntaba si ya se iba, le decía que, si se iba a ir, tendría que darle todos los suministros que necesite, después de todo, le salvó la vida. Recordando la noche anterior, Cheon-su le reclamaba al jefe de policías por qué decidió expulsar a los oficiales traidores, pero el jefe decía que era difícil matarlos frente a las personas que fueron sus amigos. Cheon-su le dijo que se encargaría de eso, amarrándolos al automóvil, estaba manejando y atrayendo a zombies detrás, pero al final los zombies terminaron comiéndolos. Le decía al jefe que, al parecer había ocurrido algo desafortunado mientras llevaba a los traidores a su exilio. Al final le dieron suministros y un coche para que se vaya, Cheon-su se preguntaba en dónde mierda tendría que usar la linterna, pero los espectadores lo apoyaban, si era él, estaban seguros que puede superar lo que sea que venga. Cheon-su decide pensar en eso después, primero tiene que dormir, al rato despierta debido al frío en el aire, piensa que puede ser algún tipo de presagio, y al ver por el espejo puede ver a alguien detrás. Los espectadores decían que ya estaba aquí, esa mierda luce jodidamente espeluznante. Cheon-su no lo piensa 2 veces y comienza a escapar, casi atropella a unos oficiales, pero no tenía tiempo para despedirse, en lo que seguía escapando. Les decía a los espectadores que al menos lo avisen de cosas como esta, que sean más cuidadosos en el futuro, pero el único espectador les decía que, si se atreven a avisar lo que pasaría, serían expulsados del chat. Al ver atrás, Cheon-su piensa que el monstruo desaparece a cierta distancia, pero este ya estaba a su lado, entonces piensa que el monstruo puede teletransportarse. Cheon-su se estaba quejando, les decía a los espectadores que había jugado demasiados juegos de terror, no pueden asustarlo, uno de ellos le decía que salga de ese lugar, dejaría de verlo una vez que vaya un poco más lejos. Pero Cheon-su había chocado, y al salir del coche le dispara diciendo que siempre tiene algo preparado, pero ciertamente esto no funcionaba, entonces solo tiene que correr, había entrado a un edificio, y los espectadores decían que no muera por algo tan patético como esto, ya que esta clase de finales son los que más odiaban. Pero cuando el monstruo quiere atacarlo, Cheon-su saca la linterna, y sacando su pistola le decía que sabía que los 5 cents no fueron en vano, la bala ciertamente lo había afectado, pero Cheon-su decide escapar, pero al saltar se tropieza y el monstruo lo estaba siguiendo, Cheon-su no dejaba de dispararle, pero el monstruo de repente se había detenido, había llegado al límite de su territorio. Pero Cheon-su lo vuelve a disparar y termina matándolo. Cae al suelo del cansancio, pensaba que iba a morir, al rato logra ver una luz, los espectadores se preguntaban si era un superviviente, pero otros le decían que era una trampa, Cheon-su decide ir a averiguar. La luz parpadeaba en código Morse, cuando le apunta logra ver a un estudiante, este le decía que no era una persona mala. Cheon-su le preguntaba si estaba solo y le pide que le entregue su linterna. Al ver que dudaba, le preguntaba si quiere que le dispare, al darle su linterna, Cheon-su también le pedía que baje su mochila, los espectadores pensaban que Cheon-su era una basura, pero al menos era bueno recolectando. Cheon-su también le pedía que enseñe su ropa, era muy sospechoso que un niño haya llegado tan lejos solo, Cheon-su piensa que forma parte de una pandilla y le pregunta si es la carnada. Les decía a los espectadores que cuando se dé la vuelta vean su reacción, Cheon-su le dice que es mejor seguir su camino, y se llevará su linterna, pero el niño le dice que no sabe cuán difícil fue para él llegar hasta ahí, sus amigos habían muerto porque fue un cobarde, murieron en su lugar. Los espectadores decían que parecía real, y que su historia era triste, entonces Cheon-su le dice que irán juntos, no podía ignorar a alguien que pedía ayuda en un lugar como este. Después de un rato, Cheon-su estaba asustado debido a que había encontrado varios cuerpos, y Min-cheo le estaba escapando de un monstruo, Cheon-su lo maldecía porque trajo a un monstruo hasta donde estaba, Min-cheo le decía que hay una salida, tenían que correr por la izquierda y luego a la derecha, entonces Cheon-su se da cuenta que Min-cheo recuerda cada lugar que recorre. Cheon-su empuja a Min-cheo para que esquive la lengua de la rana, y termina atravesando al monstruo. Los espectadores decían que era el sapo del infierno contra el cabezón, era la competencia del siglo. Min-cheo y Cheon-su terminan usando una bicicleta para avanzar, le decía que revisó el mapa y cree haber encontrado algunos lugares seguros, en eso le pregunta si conoce a la división 7.5. El otro día fue a recoger a un amigo y solo pudo encontrar una nota, Cheon-su le dice que escuchó de eso, pero no sabía qué hacían, y se preguntaba si a su amigo le pasó lo mismo que a su padre, no sabía cuál era el propósito de llevarse a algunas personas. Cuando ya habían llegado al lugar, un auto casi lo atropella, al revisar dentro del auto, era un militar, lo saca del auto, su nombre era Choyong del sector privado, Cheon-su estaba revisando si llevaba algún arma, el soldado sacaba un arma y les decía que no tenía nada más, pero Cheon-su lo patea, apuntándole con la navaja, Cheon-su le decía que era un desertor, pero el soldado les decía que era mentira, todos habían muerto y solo estaba huyendo, pero Cheon-su le decía que su reacción era
exagerada y era sospechoso. Quitándole su chapa de identificación, le preguntaba por su número de identificación militar, como todo militar debería haberlo memorizado. El soldado había dicho correctamente su número, pero Cheonsu le decía que seguía siendo sospechoso, entonces le pregunta si conoce a la división 7.5, el soldado le dice que nunca escuchó de esa división, Cheonsu pensaba que no servía para nada, pero Mincheol les dice que es peligroso permanecer afuera. Cheonsu es el primero en entrar al lugar, y le dice que traiga al soldado ya que el lugar no tiene electricidad, el soldado no puede caminar, y Mincheol no quería que lo abandonaran. El lugar era muy grande y solo había 4 autos, Cheonsu se preguntaba, si los autos estaban fuera, ¿por qué estaba cerrado el lugar? Les pedía que tengan cuidado, ya que era posible que alguien esté dentro. Dejándolos en la enfermería, Cheonsu les decía que iría a revisar el lugar, en lo que subía las escaleras, Cheonsu les preguntaba a los espectadores si les parecía bien abandonar a Mincheol en este lugar. Estos le decían que Mincheol se había memorizado bien el camino, era bueno y sería peligroso dejarlo solo. En eso encuentra un cuarto con radios que decían que la isla Jeju era seguro, la división 7.5 les dijeron que fueran a la isla Jeju, tenían que salir de la ciudad y tomen el tren. Cheonsu pensaba que era una pista, y llama a su ventana de información, decía que era peligroso estar en un mismo lugar y puede salir de la ciudad yendo a la estación del tren. Entonces Cheonsu se apresura para ir a la estación, al llegar a la enfermería, le preguntaba al soldado dónde se encontraba Mincheol, el soldado le decía que escuchó algo en el sótano y fue a averiguar. Cheonsu decide dejar al soldado y busca una llave de algún taxi para salir rápido, y pensaba que alguien estaba detrás de esto, que apagaran las luces a propósito lo ponía incómodo. Al escuchar algo y llegar al lugar, era el soldado que se había caído por seguirlo, le pedía ayuda, le decía que volvió a escuchar el sonido del sótano. De las escaleras había salido un hombre que amenazaba a Mincheol con una navaja, Cheonsu le decía que no sabía quién era, pero era mejor que soltara a Mincheol. El hombre le dice que no puede soltar a un ladrón que invadió en su territorio, no había demasiado personal y le dolía la cabeza. Cheonsu se da cuenta que el hombre se volvió loco. Cheonsu le decía que él puede aplicar para manejar el taxi, era un buen conductor, le pedía una oportunidad para una entrevista de trabajo, el hombre le decía que recuerda que tiene que organizar una entrevista, tenía que contratar a uno, le preguntaba dónde estaba su solicitud de trabajo, si no tiene uno, no puede continuar con la entrevista, estaba muy ocupado. Cheonsu le decía que tenía una, pero estaba en la oficina y le decía al soldado que vaya por ella, el soldado había escogido a una persona que más se parece a Cheonsu, y en lo que leía la solicitud, Cheonsu le dice a Mincheol que se aleje. Y con un palo había golpeado al loco, lo estaba sometiendo en el piso y le pedía a Mincheol que lo revise y busque una llave en sus bolsillos, al encontrarlas deciden escapar en el auto. El destino era la estación del tren, en eso varias personas estaban corriendo, eran seguidos por un monstruo, Cheonsu le decía que arranque y Mincheol decía que era el monstruo rastreador. No importaba qué clase de monstruo era, muy pronto los alcanzaría, el hombre loco los llamaba ladrones por robar su taxi, entonces Cheonsu decide ir en su dirección para que el monstruo choque con el edificio. En lo que avanzaban Cheonsu se da cuenta de una línea en el camino, y al atravesarlo el sistema le decía que superó el límite, desde ahora se agregaría una función de configuración de misiones para los espectadores. Los espectadores podrán comprar varios efectos y presentarlos al jugador como recompensa por completar la misión. Los espectadores decían que finalmente llegó su momento de brillar, y que se abrió la caja de Pandora. Los demás no podían ver el chat ni sabían de la existencia de los espectadores. Pero Cheonsu se da cuenta que el monstruo lo seguía, le pide al soldado que acelere, pero él le dice que ya están al máximo. El monstruo ya los estaba alcanzando, Cheonsu piensa que es más rápido en camino recto, y le pregunta a Mincheol si conoce el camino de esta zona, pensando un momento, Mincheol les dice que vayan a la colina, si avanzaban un poco más, verían una bajada, pero más adelante había un riesgo. Al pensar que iba a morir, Cheonsu les pedía una misión a los espectadores, pero nadie se lo tomaba en serio, Cheonsu ya se había resignado a morir, pero, un espectador, más allá del límite, había establecido un efecto de recompensa para la misión. Tenía que asomarse a la ventana y provocar al rastreador. La recompensa era que Cheonsu pudiera evitar cualquier tipo de daño que pueda recibir el vehículo, se activa cuando se complete la misión. Cheonsu no lo duda y comienza a gritar al rastreador, le decía que era lento y que los caracoles eran más rápidos que ese hijo de puta, tenía que quedarse atrás para siempre. El soldado y Mincheol pensaban que Cheonsu se había vuelto loco, pero Cheonsu seguía provocando al rastreador. La misión se había completado, cuando estaban en la curva el taxi termina frenando y el monstruo cae por el precipicio. Mincheol y el soldado estaban agradecidos por sobrevivir, pero Cheonsu estaba muy agradecido con los espectadores, y estos le decían que se asegure de pagar por lo que recibió. Al llegar a la estación, Cheonsu decía que era extraño, había escuchado que había muchas personas, pero no veía a nadie. Primero tendrían que esconder el taxi, y al encontrarse con unos zombies, Cheonsu baja para matarlos y les pide que avancen a la estación. Activando su habilidad que ahora tenía un registro de acumulación de 1.4, comenzó a matarlos, pensando que la primera vez era solo un punto, tendría que desarrollar rápidamente esa habilidad. Al matar a todos, los espectadores decían que Cheonsu había crecido mucho, aún recordaban la primera vez que peleó contra 3 zombies. Ciertamente sus reflejos y flexibilidad han aumentado bastante, pero tenía que hacer un mejor uso de sus habilidades.
En eso se encuentra con un hombre que gritaba a Chong que lo ayude. Chong Chan era el nombre del alcalde de su ciudad y supone que ese hombre es su ayudante. Les pregunta a los espectadores si deberían ayudar a ese tipo, ellos dicen que no quieren, tenían que ir más allá. Pero Cheon-su no los considera y dice que tienen que ayudarlo. Una vez mata al zombie, le pregunta si dijo Chong-chan, pero el hombre le dice que lo abandonó. Cheon-su le pregunta si se refiere al alcalde. El hombre le dice que iban a la estación de tren, le dijo que buscaran un atajo ya que estaba llena de zombies. El alcalde lo arrojó por ir contra sus órdenes. Todo lo sucedido hizo que el mundo pierda la cabeza. Cheon-su le pregunta si cuando lleguen a la estación podrán encontrarse con el alcalde. El hombre le dice que es posible, ya que tiene muchos guardias, no será fácil de matar. No todos tienen guardaespaldas, pero hay algunos que parecen ser un equipo extranjero. Cheon-su pensaba que el alcalde era importante para algún grupo, entonces se presenta como Cheon-su. En eso logran ver a una mujer en las escaleras. Cheon-su le tapa la boca para que deje de hablar. Era un monstruo y los espectadores no se esperaban esto, decían que Cheon-su no tiene suerte. Cheon-su les preguntaba quién era, y si era peligrosa y pedía que le dieran una misión. Los espectadores le decían que no, estaba loco, el límite eran 100 monedas, para ellos era igual al pago de desempleo. Le dice al tipo que se quede atrás, pero cuando el monstruo comienza a gritar el hombre termina corriendo, cuando se tropieza puede ver a otro monstruo. Cheon-su estaba maldiciendo, solo tenía que quedarse callado, los espectadores decían que era la mujer silenciosa, se movía cada vez que escucha un ruido. Cheon-su estaba asustado, ya que eran dos monstruos. En eso, tu nuevo dueño, otro espectador había establecido un efecto de recompensa para la misión. Quédate quieto hasta que la mujer silenciosa pase frente a ti, la recompensa es, el objeto que toque perderá la audición, con un solo uso. El monstruo termina pasando por su lado, la misión se había completado. Al bajar, decide quitarle la billetera al hombre que murió, y al retirarse el tipo comienza a levantarse. Cheon-su se da cuenta que había una infección que te vuelve zombie después de morir, se estaba volviendo molesto. En lo que seguía avanzando, pedía no encontrarse con otro monstruo, y se preguntaba dónde estaba Min-cheol. En eso logra ver a la mujer silenciosa persiguiendo a Min-cheol. Pero Cheon-su decide regresar, no valía la pena rescatarlos, esto hace que los espectadores se rían. Pero un espectador, tu nuevo dueño le daba otra misión, tenía que rescatar a ambos, su recompensa sería 20 sen. ¿Una recompensa para rescatarlos? El soldado y Min-cheol estaban en la superficie de las paredes de los baños, no había donde correr. En eso Cheon-su entra y los provoca, pero inmediatamente comienza a escapar. En eso les arroja un reloj con alarma, esto hace que los monstruos sigan el reloj debido al ruido. Con esto su misión había sido completada. En lo que avanzaban, el soldado comienza a toser. Cheon-su le pide que se calle, en eso se da cuenta, su pierna no estaba rota. Cheon-su le pregunta si sabía de su condición. Cheon-su termina llevándose a Min-cheol y se disculpa con el soldado. Al llegar a la estación, no sabía qué hacer, quizá esperar a que venga el tren, pero era peligroso quedarse. Entonces le dice a Min-cheol que tienen que salir de ese lugar. El soldado le señalaba a la pantalla de horarios de los trenes. Los trenes sí estaban funcionando y solo quedaba un minuto antes de que salga. Cheon-su decía que recordaría al soldado, y ya que era un jugador, si lograba terminar el juego, encontraría alguna forma de pagarle por esto. Cheon-su le decía a Min-cheol que lo escuche si no quiere morir, el tren atraería más monstruos, le pide que se mantenga en calma. El tren ya se estaba acercando y los dos se escondieron en un basurero. El primer tren era una carnada que atraería monstruos, el otro era uno antiguo, ciertamente estaba esperando al alcalde, saliendo del basurero, le pedía a Min-cheol que se quede un rato. Del tren salía una mujer molesta, no sabía qué pasaba ahí porque no había nadie ahí. Cheon-su pensaban que ya había visto a la mujer antes. Recuerda que había leído una noticia sobre una conductora de tren que había atrapado a un ladrón en el acto, Hank Seo-jian. Seo-jian decía que la División 7 era una mierda, le dijeron que, si hacía lo que pedían, la pondrían en un refugio. Cheon-su pensaba que era diferente a cuando leyó las noticias, de todos modos, tenían que subir al tren, ya que eran dos, podrían obligarla, necesitaban que la conductora sea cooperativa. En eso ella le pregunta quién es, pero Min-cheol había sacado un tubo para golpearla. Cheon-su lo detiene diciendo que todos son aliados. Seo-jian les pregunta si estaban ahí para robar el tren, pero Cheon-su le enseña el documento de identificación del hombre que había sido abandonado por el alcalde. Seo-jian le pregunta si está con el alcalde, pero no lucía como una persona importante. Cheon-su le dice que pasaron muchas cosas y tenía algo que decirle, el alcalde está muerto. Seo-jian estaba asustada por la noticia. Pero Cheon-su le dice que es cierto, en el camino fueron atacados por 3 monstruos, y solo sobrevivieron 2 personas. Seo-jian pensaba que estaba en problemas debido a la muerte del alcalde. En eso un ruido se escucha en la estación. Cheon-su le dice que tienen que salir rápido, antes de que los demás monstruos lleguen. Pero Seo-jian le dice que esperen, hizo un trato para llevarse al alcalde, pero Cheon-su le dice que es el único que conoce la información de la alcaldía, si lo lleva con ella, haría todo para que entiendan lo que sucedió. De todos modos, parece que desde que el alcalde murió, el contrato se había roto, y le pregunta, ¿por qué no mejor ayudarse entre sí? Seo-jian termina accediendo, lo llevaría, pero, es probable que también lo pongan en refugio.
Cheonsu le pregunta si Min Cheol también está incluido en el trato, pero Seo Jian le dice que no luce como un empleado de la alcaldía. Cheonsu le pregunta si dejaría a un estudiante en un lugar tan peligroso, Seo Jian también accede y a cambio le dice que le quitará su arma. Al fin lo habían logrado, a lo lejos podían ver al soldado que se volvió un zombie, Cheonsu le volvía a agradecer, y detrás del soldado estaba el alcalde con sus hombres. Al escuchar sus gritos Seo Jian salió preguntando qué pasaba. El alcalde le dice que detenga el tren, debería estar recogiéndolo. Seo Jian le pregunta por qué había mentido, pero Cheonsu le dice que ya es muy tarde, ahora solo debería tener cuidado al conducir el tren. Al señalarle la parte trasera, estaban las mujeres silenciosas, le dice que, si no aceleran, los alcanzarían pronto. Y si quiere detenerse para recogerlos, está destinada a morir, le pide que regrese a la sala de control, Seo Jian termina aceptando. El alcalde los estaba insultando, no podían dejarlo atrás, les decía que necesitaban la contraseña, y antes de que lo muerdan, les decía que la contraseña era, el final. Cheonsu no entendía la contraseña, pero les pregunta a los espectadores si estaba bien lo que había hecho. Ellos le decían que hizo algo bueno, si hubiera salvado al alcalde, sería como desarrollar un cáncer. En la cabina de control, Seo Jian le decía que tendrá que explicarle todo si no quiere que lo saque del tren. Cheonsu le dice que, como ya se lo había dicho, el alcalde estaba muerto y no se encontraba en la estación. No había ni un solo beneficio si traían al alcalde, lo mejor era dejarlo atrás. Molesta, Seo Jian lo llama sinvergüenza de mierda, ¿quién eres tú? Cheonsu se presenta, Seo Jian le dice que se hizo pasar por un trabajador de la alcaldía, ¿qué hacía con la tarjeta que le mostró antes? Le pregunta si también mató a esa persona, ¿qué mierda es lo que pretendes? Cheonsu le dice que solo quiere ser un pasajero del tren, y para aclarar las cosas, solo le mostró la tarjeta, pero nunca le dijo que era esa persona. Aún más molesta, Seo Jian pretendía botarlos por la ventana, pero Cheonsu le decía que solo eran pasajeros, y le pregunta cómo piensa que consiguió la tarjeta. El alcalde había llevado a la muerte a esa persona. Al final no pudo protegerlo, no pudo evitarlo, solo necesita pensarlo, necesitaban salir de ese lugar. Seo Jian le dice que aún así lo había engañado, además, estaban viajando gratis. Pero Cheonsu le recuerda su entrevista, que también pueden existir los viajes gratis, porque hay pasajeros que tienen circunstancias, ellos eran esos pasajeros, Hank Seo Jian. Esto la sorprende mucho, le pregunta cómo sabe su nombre, y por qué vio su entrevista, era algo tan irrelevante. Cheonsu se preguntaba por qué estaba tan avergonzada, le dice que lo vio, recuerda que era impresionante lo de querer hacer un mejor mundo. Seo Jian estaba más incómoda, era suficiente, y era momento de irse. Seo Jian decía que las vistas de esa entrevista no eran tan altas, El Buen Camino, era una sección no tan popular que se encargaba de publicar sucesos de la sociedad y un contenido amable. Pensaba que, si Cheonsu vio su entrevista, quizá no es tan malo como parece, o tal vez era solo un desempleado que leía las noticias por aburrimiento. Al final les dice que no hay nada por hacer, entonces iría a la asociación. Cheonsu le pregunta si sabe algo de la División 7.5. Seo Jian le dice que no sabe, solo sabía que, si salvaba al alcalde, ellos la ayudarían, aun con todas sus condiciones extrañas, y le pregunta si no piensa que es raro, nunca antes conoció a una división como esa, nunca escuchó de ellos y lo único que recibe son llamadas de emergencia por los canales de radio. Cheonsu también piensa que es sospechoso, ¿por qué necesitarían al alcalde? Seo Jian le dice que tenía que llevarlo, le dijeron que sin él, el poder administrativo colapsaría. Cheonsu pensaba que puede que sean una fuerza más grande de lo que imaginaba, le dice a Seo Jian que fue muy útil su información, definitivamente le pagará por su viaje. En eso Min Cheol le llama, una mujer silenciosa había subido al tren, los espectadores se preguntaban cuándo se había subido. Cheonsu le dice a Seo Jian que guarde silencio, pensaba que estaba confundida por el sonido del tren, al parecer no se había dado cuenta de ellos, ¿debería encargarme de ella desde aquí? Bueno gente, estos son todos los capítulos del manga y cuando se acumulen también los resumiré. No se olviden de dar me gusta, comentar y compartir el video. Gracias por llegar hasta el final.